Rugen los motores en la grilla de largada. Y rugen los fanáticos del espectáculo deportivo más competitivo del planeta. Equipos concentrados en el pitwall. Manos en el volante. Luces rojas se apagan. En el emblemático circuito de la Metro. Luz verde y arrancan. Pilotos. La Fórmula 1 a fondo. Con el piloto internacional Christian McKenna y la fan número 1 del Gran Circo en el Cono Sur, la ingeniera Melina de Biase, en la curva marca la vuelta más rápida con Pilotos, la Fórmula 1 a fondo. Corre junto a los dueños de la pole, Christian McKenna y Melina de Biase, por un circuito lleno de acelerados virajes, intrépidos adelantamientos y vueltas con información, trivias y análisis del campeonato automovilístico más popular y prestigioso del mundo. Ponle turbo y corre junto a Pilotos, la Fórmula 1 a fondo, en la Metro, el circuito con más curvas. Estoy escuchando música igual acá, ¿eh? Ahí estamos. Muy buenas noches. Acá estábamos muy concentrados leyendo nuestra pauta que está muy entretenida hoy. Le damos la bienvenida a Pilotos, la Fórmula 1 a fondo en la Metro. Muy buenas noches. Cristian, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Mel? Muy bien aquí, feliz de un nuevo programa de Pilotos, la Fórmula 1 a fondo con el tema que nos apasiona. Yo creo que vamos a ir al tiro a nuestra pole porque tenemos un gran invitado. Pole Position. Encendemos los motores de la Metro para contarte los principales titulares de la jornada que ya están en la grilla de largada. Entrevista con Alejandro Schmauk, uno de los principales agentes de cambio positivo para que el automovilismo mejore en Chile constantemente. Los pilotos se organizan y envían comunicado muy fuerte a la FIA. Valtteri Bottas y Zhou Guanyu se despiden de la Fórmula 1. Bortoleto confirma su asiento en Sauber para el 2025. Siguen las especulaciones de Franco Colapinto en el 2025. ¿Las Vegas será la carrera que consagre el cuarto título de Max Verstappen? Y Horner contradice a nuestra pitonisa, dice Sainz es un gran piloto, pero no entra en nuestros planes para 2025. Y ya entramos de lleno a la entrevista con Alejandro Schmauk. Bueno, yo acá soy como una interlocutora porque sé que con el querido Christian McKenna se conocen. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Feliz de reencontrarme con Cristian hablando de lo que tanto nos gusta y que ha sido lo que nos ha movido la vida prácticamente. Así es, qué rico tenerte, Alejandro, y para los que nos escuchan más jóvenes, Alejandro es, de verdad, como lo dijimos en los titulares, un agente de cambio positivo en automovilismo. Donde hay que ayudar, donde hay que hacer algo para mejorar el automovilismo, para apoyar a un piloto, él ahí ha estado, y desde el Liceo Salazar para abajo. O sea, no hay piloto que no haya sido tal vez ayudado, y ahí Alejandro ha tratado siempre de mover sus redes, sus contactos para mejorar el automovilismo. A veces con suerte, a veces con mala suerte, pero lo importante es que, como todo en la vida, le hemos puesto toda esa pasión. ¿Qué nos cuenta, Alejandro? ¿Esto es lo correcto o no? O sea, lo hicimos porque nos gustaba mucho, nunca lo hicimos pensando en que pudiera tener otra derivada. Y efectivamente hemos estado vinculados desde lo que decís tú, de la época de la Fórmula 4 en Argentina. O sea, ese primer intento de internacionalizar la actividad y dar un paso más allá, fui parte de ese intento porque nos fuimos juntos con el Liceo a correr en Argentina. Y sirvió porque yo ahí me di cuenta de que mi límite estaba más abajo que el de él, entonces bueno, no tenía mucho sentido seguir insistiendo en una proyección deportiva. Me quedé a nivel latinoamericano donde medianamente me podía defender, pero era claro de que había límites que en ese minuto yo no podía alcanzar, pero desde esa época que hemos estado vinculados. Y de ahí entonces aproveché un poco el hecho de que yo diría que en esa época en el país de los ciegos el tuerto es rey, porque yo sabía más que la media, tampoco era que supiera tanto, pero
pero empecé a hacer el análisis, los comentarios y a hacer a la gente entender de que el automovilismo es más allá que solo el motor y solo el auto, sino que hay todo un tema de estrategia y todo un tema hasta físico detrás de los pilotos de automovilismo. Ahí cuando uno dice que el automovilismo es un deporte de una exigencia física inmensa, la gente de repente mira raro y dice, ¿cómo? Si en el fondo van sentados y aceleran. Pero, por ejemplo, ya que ustedes están centrados en el tema de Fórmula 1, las exigencias físicas de un piloto de Fórmula 1 deben ser las exigencias físicas más altas de todos los deportes y de todos los deportistas. O sea, ni un triatleta tiene la exigencia física que tiene un piloto de Fórmula 1, mirado de algunos puntos de vista. Por ejemplo, el esfuerzo cardíaco. Ningún deporte tiene durante 1 hora 45 o casi 2 horas, como dura una carrera, frecuencias cardíacas por arriba de 150 en forma permanente y con pics de 200 de repente. Entonces, esa exigencia, en todos los deportes hay breaks. Hay cambio de lado en el tenis, hay descanso a los 45 minutos en el fútbol. Además, cuando la pelota sale de la cancha, todos descansan. En el automovilismo no existe ese break. Uno diría, bueno, si existe, chocaste. Claro, no es deseado ese break. Claro. Y cuando se detienen en pits, que uno podría decir, bueno, ese es un break, todo lo contrario, milésimas. Cuando más suben las pulsaciones, porque es el momento de más tensión, porque no se pueden equivocar. O sea, ahí definitivamente tienen que estar todos concentradísimos. Entonces, mirado desde ese punto de vista, es un deporte que tiene una exigencia física y hace que los pilotos, no siempre fue así, digámoslo claramente. O sea, hace 40 años y más allá, en la época de Fangio corrían gorditos. Froilán González, un gran campeón argentino, era un gordito, bonachón, bueno para los asados y ganaba en Fórmula 1. ¿Por qué? Porque las exigencias físicas eran menores, porque los autos tenían neumáticos angostos y por lo tanto las curvas las tomaban a bajas velocidades relativamente. Adquirían mucha velocidad en las rectas, pero en las curvas eran lentas. Y entonces todas las fuerzas G, que son las que hoy en día complican a los pilotos, en ese tiempo no existían. Los autos frenaban poco y doblaban menos. Con la llegada de estas generaciones de autos que frenan a 4 o 5G y que toman curvas a 3 o 4G, que son las aceleraciones de gravedad, digamos que un piloto de un avión caza en las maniobras más exigidas puede alcanzar 3 o 4G, o sea, estamos hablando de ese nivel de aceleraciones. Y ahí es donde la exigencia física se vuelve alta, y si eso lo repites durante 1 hora 45, frenando, acelerando, tomando curvas, además concentrado en administrar todas las variables tecnológicas que tiene un auto de Fórmula 1 hoy en día, definitivamente estamos frente a deportistas que son superatletas. Y Alejandro, una consulta. Yo que no tengo tanta cercanía, bueno, no tengo cercanía con vos como la tiene Cristian, pero ¿qué fue lo que te llevó en un inicio a meterte tanto y hacer, porque de cómo hablas y lo que has contado, se nota que lo has estudiado, te gusta, seguís súper metido en el mundo de Fórmula 1. Bueno, ¿qué fue lo que te llevó al automovilismo? A meterte en el mundo automovilístico y no en otra cosa. ¿Qué te despertó ese gusto por los autos? Yo creo que el orden es que me gustó siempre la ingeniería. Yo estudié ingeniería porque quería de alguna manera entender los fenómenos y poder aplicarlos. ¿Y por qué me gustaron los autos de carrera, fundamentalmente? Tal como me gustan los aviones, es porque es una ingeniería llevada al límite, porque no basta que funcione, sino que además tiene que ser liviano. Uno puede construir puentes, y pueden ser unos puentes magníficos, y si pesan 1000 toneladas más o menos, no cambian nada el escenario. En cambio, si un avión o un auto de carrera tiene peso excesivo, innecesario, pierde prestaciones. Y ese desafío de diseñar en el límite de la resistencia de los materiales para que el peso sea lo más reducido posible, o de mejorar la calidad de los diseños para que la resistencia sea la misma pero con menos peso, es lo que me generó el desafío y de ahí mi interés. Ahora, este desafío es permanente
porque la evolución de las distintas categorías y la Fórmula 1 es como la más simbólica, ha sido permanente. O sea, si yo comparo lo que era la Fórmula 1 hace 40 años atrás de lo que es hoy en día, no tienen mucho que ver. A mí personalmente me gustaba esa época que era más romántica y sobre todo porque el diseño o el ingeniero a cargo eran autos que tenían nombre y apellido. O sea, uno puede decir perfectamente quién diseñó y fue el responsable del Lotus de Mario Andretti o de la Ferrari de Niki Lauda, porque había un ingeniero jefe que era el que responsable del diseño. Incluso en el caso de Ferrari había un ingeniero que se llamaba Mauro Forgeri que estaba a cargo de los motores y de la aerodinámica y de los chasis. O sea, era una sola cabeza en todo el equipo. Hoy, el que menos tiene, no sé, 500 ingenieros de altísimo nivel, graduados con posgrado en las universidades mejores del mundo, a cargo del diseño del auto. Entonces, ¿quién es el diseñador del auto? Ahora, igual, no crees que, o sea, estoy 100% de acuerdo contigo en eso, pero igual el que sobresale siempre logra hacer la diferencia. El caso de Andrew Newey en la época. Pero es que la excepción, po. Claro. Pero es que y es que todos se pelean. No, pusiste claramente la excepción. Andrew Newey es la excepción, pero Andrew Newey, ojo, viene de la antigua Ornamo. Andrew Newey es un ingeniero que alcanzó a diseñar en las épocas en que no había simulación en computadores, por ejemplo. O sea, y de hecho todavía se hace broma. Newey se pasea por los pits y por todos lados. Sí, con sus cuadernitos rojos ahí Con anotando. sus cuadernitos tomando apuntes. Entonces, realmente, él es justamente la excepción. Y yo por eso que soy gran hincha de Andrew Newey, porque Andrew Newey es el reflejo de los ingenieros de antes que tienen la película clara. Y claro, Newey hoy en día todavía tiene tablero de dibujo en su oficina. Newey hace los croquis, los imagina y los entrega a un ejército de diseñadores que lo llevan a la práctica, que lo pasan a plano de idioma de computación y que procesan pero el concepto lo sigue teniendo y no por nada le acaban de pagar $30 millones anuales para que firme por Aston Martin. ¿Y mejor época que has visto o vivido? Si tuvieras que elegir una época para quedarte trabajando ahí en Fórmula 1 o ayudando o corriendo. La época de oro, según vos, de la Fórmula 1. Para mí la época de oro es los 80s. Los 80 son claramente porque de partida el lanzamiento de los equipos a principios de año estaba lleno de sorpresas e incertidumbres, porque trasladémonos un poco en el tiempo. En un año se presentaba el equipo Tyrrell y presentaba un auto que tenía 6 ruedas. En paralelo a ese se presentaba el equipo Lotus, que presentaba un auto que tenía unos perfiles en el suelo que nadie entendía en ese tiempo y que iban a hacer efecto suelo. Y en paralelo a eso se presentaba un auto de Ferrari con motores opuestos de 12 cilindros y los otros tenían un motor V8 que era casi el motor convencional de todo, que era el famoso Cosworth. Y por otra parte convivían autos con suspensiones progresivas, autos con los espirales en el exterior o en el interior, autos con trompas envolventes y autos con trompas finas, distintos tipos de alerones, empezaban a aparecer los primeros componentes de aerodinámica. Entonces uno distinguía los autos por el auto que era, o sea, daba lo mismo de qué color estaban pintados. Eran todos distintos. Era como la carrera de los picapiedra, más o menos. Hoy en día, si pintamos todos los autos blancos, yo no soy capaz de distinguir uno de otro. Es cierto, sí, es y ahí llevándolo a algo que dijo muy interesante Alejandro al principio, que esto es llevar todo al límite, al contrario de un puente que, claro, si alguien se pasa en el cemento no pasa nada, queda el sobrepeso. Acá en esa época, en los 80, que hablaba Alejandro, empezaron los motores turbo y como no había límite de motores, llevaban tantas cosas al límite que habían motores de clasificación que tenían todos los compuestos para durar 3-4 vueltas y después explotaban. Y tenían
1200 caballos versus 800 caballos. Y había menos regulación también, ¿no? Claro, que el que tenía que durar toda la carrera tenía Sí. 800 y el que duraba la quali tenía 1200. 1200. Y explotaba. No, incluso, y en paralelo, el proveedor de neumáticos, que además en ese tiempo había competencia Sí, de estaban proveedores, todos no metidos, era, sí. no era monomarca. Sí. Entonces también nosotros nunca vamos a saber cuán buena era, por ejemplo, la Ferrari del Auda comparada con, no sé, el McLaren de Hunt, porque uno tenía motores neumáticos Goodyear y el otro tenía neumáticos Michelin. Entonces a lo mejor en los neumáticos estaba la diferencia y no en el auto. Son todas esas variables que hoy en día no existen, porque hoy en día todos optimizaron, y por eso es que todos los autos convergen a un diseño que es casi común. En aerodinámica, los temas, la optimización lleva a que sean todos parecidos y todos usan programas parecidos de análisis, y las diferencias las pueden estar dando los niveles de túneles de viento de que disponen, y no es casualidad de que McLaren, por ejemplo, haya mejorado este año porque dejó de usar el túnel de viento de Toyota en Alemania, que es un túnel de viento que tiene 20 años, y empezaron a usar un túnel nuevo que hicieron, y probablemente el déficit de Red Bull está en que ellos siguieron usando un túnel de viento que también ya tiene 20 años o más, y están ahora construyendo a full un túnel nuevo, y probablemente el que Aston Martin haya terminado de construir un túnel de viento que probablemente es el mejor de los que hay en este minuto, en teoría, puede haber influido en que Newey estuviera dispuesto a firmar con ellos. O sea, el entorno que hay alrededor, los equipos de esas épocas, de los 80, que son los que a mí me parecen que eran más a escala humana, un equipo de Fórmula 1 que se trasladaba a las carreras eran 20 personas con suerte, o sea, no eran más que eso. Hoy en día son cientos, ni siquiera decenas. Entonces, cambió, como todo, o sea, definitivamente no es que solamente la Fórmula 1. Cambió, se perdió un poco la cercanía, se perdió la escala humana. En ese tiempo, además, se permitía que cualquier entusiasta con unos pocos recursos se compraba un motor Cosworth, una caja Hewland, conseguía un diseñador y en el patio de su casa remachaba un chasis, iba, se inscribía y corría en la Fórmula 1. Y hay montones de casos de autos que son artesanales y que corrieron en la Fórmula 1. Ahora, esa convergencia de la que hablas, también mirando el lado positivo de las cosas, ha hecho que tengamos una grilla más compacta que nunca. O sea, en la época de antes podían haber diferencias entre el primero y el segundo de 2 segundos por vuelta a veces entre un auto y otro. Y ahora vemos que hay entre el primero y el 15 a veces un solo segundo. Que bueno, pero lo otro que yo creo que también ha hecho que se vuelva con menos alternativa es que hoy en día los autos no se rompen. Definitivamente hoy en día los abandonos son por choque, no hay es rarísimo que un auto abandone por falla de motor o transmisión o alguna cosa así. En esos tiempos la tasa de abandono era 50% por lo menos, o sea, alargaban 25, 28 y terminaban 12, en algunas carreras terminaron 2, hay casos de carreras que terminaron 2 en carrera, que fue por ejemplo un Monte Carlo por ahí por los 80 y algo. Entonces, ¿por qué? Porque la caja de cambio en Monte Carlo la rompían todos, o sea, terminaban todos con la tercera rota o la cuarta. Y eso por una parte, y por otra parte, los cambios se basaban con una palanca como cualquiera, y entonces eso inducía que después de una hora y tanto, el piloto entraba en una especie de rutina que de repente se desconcentraba y ponía segunda en vez de cuarta, y rompía el motor y era abandono. Hoy en día eso no existe, ahora, porque aprieta un botón y el cambio se pasa solo. Ahora, llevando un poco a esa comparación de los autos de antes, ¿qué diferencia ves hoy entre los pilotos de antes y los pilotos de hoy, más allá del tema físico? ¿Ves algunas como quizás están menos preparados? ¿Ves alguna sí, me imagino que hay diferencias, pero qué diferencias vos más notorias resaltás entre estos pilotos de los 80 o más atrás y los pilotos de hoy? Yo creo que son distintos perfiles de habilidades. Probablemente un piloto de los 80 en los autos de hoy se complicaría y de partida no resistiría los esfuerzos físicos, definitivamente.
Y por otra parte, los pilotos de hoy am, tienen- son menos corajudos. O sea, en esos tiempos, la probabilidad de terminar en el hospital o en la funeraria cuando Sí, largaban una es verdad, carrera es verdad. era relativamente alta. O Mm, sea, si uno ve la cantidad de pilotos que murieron entre el mm, 75 y el 85 en carreras, mm. fue muy alta. Eso hoy en día desapareció. Sí, Definitivamente la seguridad que hay hoy en día hace que el riesgo no exista y eso hace que muchos pilotos hagan maniobras que en otras épocas no se habrían atrevido a hacer. O sea, porque saben de que a lo más hay un daño material. material, pero no hay más riesgo que eso. Entonces, eso probablemente cambia la actitud. Y lo otro súper importante es que los pilotos de hoy en día necesitan un nivel de control y de inteligencia que probablemente no era tan necesario en esa época. En esa época era más de coraje y de algunas habilidades mínimas. Hoy en día el piloto es una computadora arriba del auto porque el que al final va tomando las decisiones para recalibrar el auto permanentemente, vuelta a vuelta y dentro de una vuelta muchas veces, es el piloto. O sea, va a 300 kilómetros por hora y va moviendo perillas para disminuir o no el bloqueo del diferencial trasero, pasar o no freno para adelante o para atrás, recalibrar el motor según una instrucción que le dan desde los pits para balancear el consumo con la temperatura y con las prestaciones que necesita. Hoy en día con estos autos híbridos además tienen que ir preocupados de dar una vuelta Cargas, para recargar sí. las baterías antes de iniciar un ataque. O sea, la cantidad de manejo de información que tienen que hoy en día procesar hace que yo creo que el tema de la separación entre los buenos y los malos esté mucho en aspectos Habilidades de- más de desarrollo ma- psicológico, sí, sí, ¿no? sí, efectivamente más que física. Y Sí, de Sí, sí. hecho, haciendo un punto bien interesante, porque habló como de computadoras humanas que van sí, manejando los autos, vivimos en un mundo donde está lleno de inteligencia artificial, autos que se manejan solos, pero a nivel de Fórmula 1, carreras de autos, se han hecho carreras entre universidades, entre distintos institutos y distintas cosas, empresas que desarrollan inteligencia artificial, y todavía andan como a 6 segundos de los pilotos de carrera y se chocan y qué sé yo. Entonces, manejar al límite es muy distinto que manejar simplemente. Entonces ahí Están, todavía hay un espacio donde el humano hace la diferencia. supera la máquina. están así que, por ejemplo, el ABS, que hoy en día es de uso normal, cualquier auto de calle lo tiene y demás, los autos de fórmula o los autos de carrera en general se desconecta porque la sensibilidad de un buen piloto sigue siendo mejor que el mejor computador para procesar el momento que suelta o no la presión del freno. O sea, De hecho, se ve de interesante todo. lo que dice Alejandro. En el ABS, lo que le da a los pilotos hoy en día es constancia. Pueden hacer todas las vueltas a la misma tiempo. Pero si tú le sacas el ABS y haces la vuelta perfecta, es más rápida la vuelta perfecta tuya sin ABS. La cosa es ser constante y que no Sí. se te bloquee vuelta Claro. por medio. ¿Ah? Bueno, y ahí es donde hay diferencia entre los que son mejores. A ver, todos son buenos, partamos Sí. de esa base. Hay unos que son mejores y hay unos que son extraordinarios, como por ejemplo Verstappen. Sí. Yo hace rato ya que soy hincha de Verstappen, no por la persona, porque puede tener mil defectos, pero arriba del auto está en otra liga absolutamente y lo del domingo pasado Sí, lo de lo, Brasil. lo demostró porque definitivamente hizo una carrera perfecta, no puso una rueda fuera de la huella en Impresionante. condiciones De hecho, súper exigidas. Sí, de Oye, hecho, perdón, el ingeniero en un minuto le dijo, Max, basta con las vueltas rápidas. Ya está, ya lo demostraste. Y Ahora, eso los ingenieros Basta, deberían ¿eh? quedarse callados, porque por suerte no le pasó nada, pero al final, cuando uno va concentrado, acuérdense, Sí. no sé, pues Senna el 88, Sí. venía haciendo récord de vuelta y le dijeron, oye, anda más despacio, pum, y chocó. Chocó. Entonces, Sí. a veces es mejor que te dejen sí. ir siguiendo así. Ahora, tú que viste y transmitiste tantas carreras, Alejandro, ¿tienes alguna, no sé, tus top 3 o alguna Sí, transmisión las como regalonas. que te emocione, que recuerdes, o fue más una época, más que unas transmisiones en particular que te hayan emocionado? Lo que pasa es que definitivamente una época, está la época, por ejemplo, en los comienzos de las transmisiones, cuando llegó el liceo a la Fórmula 1 y que en Chile entonces la gente empezó a preocuparse de este tema, porque hasta ese minuto era
un interés de un grupo muy, muy chico. Y se volvió la gente todavía, de repente hay señores de edad que me dicen, oiga, yo me levantaba a las 7:30 de la mañana para ver las carreras y todo el cuento. Bueno, eso fue emotivo porque ahí sentíamos que estábamos haciendo un poco de patria al respecto de difundir algo que nos gustaba tanto. Y dentro de eso, por ejemplo, la carrera de Holanda, donde el Liceo terminó sexto y sumó el primer punto, es una carrera que de verdad la tengo clara en la memoria del momento de la transmisión. Me tocó estar en algunas carreras que son parte de la historia de la Fórmula 1. Yo estaba en Sudáfrica cuando fue la famosa huelga de los pilotos, por ejemplo, que hoy en día sería inentendible, pero estaban todos los pilotos encerrados en un hotel, en una pieza, porque además se preocuparon de encerrarse para que nadie pudiera sufrir presiones de sus respectivos equipos de salir del encierro. Y no se hicieron ni las tandas de entrenamiento, ni la clasificación, los pilotos estaban en huelga en un hotel. Bueno, y yo me acuerdo que la típica del chileno, en vez de quedarme en la puerta como todos los que estaban alrededor, por atrás me fui rebuscando, me subí con una pandereta y logré llegar a un techo, y ese techo comunicaba con una ventanita que daba para el lugar donde estaban encerrados los pilotos. Entonces pude conversar con el Liceo, por ejemplo, que estaba entre los que estaban encerrados, y ver en qué estaba el tema. Y de hecho, cuando se levantó la huelga, los pilotos llevaban un día y medio encerrados, no habían dormido, no se habían duchado, no se habían afeitado, nada. Era un reality. Un reality, efectivamente. En ese estado, lo subieron arriba un bus. Cuando se levantó la huelga, se lo llevaron a la pista, se subieron a los autos y salieron a clasificar. Bueno, esas vivencias, sin duda, que son únicas y que son. Pero estoy hablando de un automovilismo muy viejo. Ahora, el actual no me genera el mismo entusiasmo, porque además tampoco los autos hacen ruido. O sea, cuando yo siempre me voy a acordar la primera vez que me acerqué a un circuito de Fórmula 1, el ruido, la música, como decimos los fanáticos, de un motor a 12.000, 13.000 revoluciones. No es mi caso, pero te ponía los pelos de punta. Y hoy en día los autos no hacen ni ruido. O sea, uno se acerca al circuito y mientras no está adentro casi no sabe si están girando o no. De hecho, los pilotos actuales, cuando salió Alonso con el último V10 que manejó en Abu Dhabi, no lo podían creer. Estaban muertos locos. O sea, se les pusieron los pelos de punta a los pilotos. Sí. Así que en ese sentido también se ha perdido un poco la emoción que provocaba, porque ese sonido de altas revoluciones hacía que el espectador se involucrara. Y lo otro, le quitaron el riesgo, le quitaron el ruido, le quitaron el riesgo. Unificaron todos los autos, son todos iguales. Y lo otro que, claro, es bueno para la seguridad, pero no para el espectáculo, ya no los vemos a los pilotos. Ahora, a pesar de que quitaron tal vez el sonido, qué sé yo, que estoy de acuerdo contigo, sería mucho mejor si sonaran como sonaran antes y qué sé yo, algo ha pasado que es positivo. Tú mismo dijiste que antes era un grupito de personas antes de que transmitieras las caras para el Liceo, que ahora es universal. Antes era una cosa de nicho y de hombres, ahora es universal. Y acá hay una mujer. Hay una mujer que sabe más de Fórmula 1 que uno. Entonces, ¿cómo ves eso? ¿Te entusiasma más allá de que...? Sí, no, eso es increíble, el cambio de plano yo mismo tengo sobrinos y sobrinas que son entusiastas y todo. Jamás me hubiera imaginado que iban a estar preocupados. Jamás me hubiera imaginado que se iban a juntar los jóvenes para hacer una junta para ver una carrera a las 8 de la mañana. No estaba en los libros de nadie. Sin duda que eso... bueno, y eso también explica que tengamos 24 carreras, explica de que tengamos los niveles de inversión que está habiendo. Sin duda que es otra Fórmula 1. Estuvo muy retenida ese paso a las redes sociales, que es lo que hizo el cambio, porque el que fue responsable del desarrollo de la Fórmula 1 como espectáculo, Bernie Ecclestone, era una persona que ya era de más edad y que nunca entendió las redes sociales y nunca vio el potencial que tenían.
porque esto surge cuando Ecclestone es separado del control de la Fórmula 1 y lo toman la Liberty Media, que es una compañía de medios que sabe hacer su negocio en el fondo. Pero coincide, no es que sea casualidad de que hoy en día tiene una cobertura mucho mayor. Sí. Oye, Alejandro. Mi impresión es que donde yo metería las manos en los reglamentos, porque creo que los reglamentos están llevando a que los autos sean uniformes, que no haya sorpresa, que demás, o sea, y lo otro que yo abriría más participantes, o sea, este hecho de que un grupito de 10 se reparten la torta entre 10 y no dejan entrar a nadie. Lo Andretti fue una vergüenza. Andretti que hizo todo. Que venía con todos los millones y ya la General Motors detrás y lo dejaron afuera. No me parece bien. Sí, trató de entrar por cualquier recoveco que veía abierto y siempre se lo cerraban hasta que lo dejaron fuera nomás. ¿Cómo hacemos para que eso suceda? Porque sería entretenido que casi que el reglamento diga, oye, tenéis que tener una batería de tantos kilos, un motor de tantos kilos y que cada uno con esos kilos haga lo que se le ocurra. O sea, cómo hacer la mejor batería, el mejor motor. Hoy en día, claro, está todo muy reglamentado, no hay sorpresas en esa área. Claro, y lo otro es que esta dualidad de pretender tener vínculo con la industria, cuando cada vez hay menos vínculo con la industria, le quita lo deportivo. O sea, yo sería la idea de que la Fórmula 1 se transforme en un espectáculo y la industria bien gracias. Y entonces para la industria no necesitas que sea híbrido y puedes girar a 18.000 revoluciones y quemar petróleo como a lo loco, porque es lo mismo que un concierto de rock, que digan de que hay que bajarle el volumen porque molesta a los vecinos. Bueno, deja de ser un concierto rock. Le han quitado toda la emoción a la Fórmula 1 a cambio de que no, porque es necesario, porque la industria está haciendo autos eléctricos, híbridos. A otro cuento con eso, el espectáculo está perdiendo con eso. Sí. Yo creo que cuando vean que le empiezan a generar más plata, si al final todo esto es negocio, quizás nos veamos en unas carreras tipo en los 80, con menos reglamentos, más ruido. Chuta, yo ahí no sé, porque en el fondo yo coincido 100% con Alejandro de que cuando se va a Bernie Ecclestone y entra Liberty Media sube. Pero en parte también yo creo que si hubiéramos seguido quemando petróleo, qué sé yo, tal vez hubiéramos terminado como los toreros, encerrados y en el fondo no pudiendo seguir nuestra pasión. Algo tenemos que adaptarnos. No, está bien, pero es la típica mentira, porque en el fondo emiten un poco menos girando. Y los jumbo que llevan a 24 carreras al año, y los jets privados, que cada piloto se maneja en su jet privado también. Ahora, a propósito de los jumbo y de la Fórmula 1 y su conexión tal vez con el mundo, yo me imagino que estás contento, o sea, bueno, no sé, pregunto, el 2026 vamos a tener benzina que se va a hacer a través de rescatar CO2. Entonces ahí hay como un avance que también es como para la humanidad, o sea, pasaríamos a ser más allá que el auto sigue contaminando. Pero ojo, pero para transformar ese CO2 en hidrógeno que sirva como combustible sintético, ¿cuánto la tiene que energía contaminar? consumida es monstruosa. Si no, la energía necesaria para transformar ese CO2 de vuelta en hidrógeno utilizable económicamente no se sostiene demasiado, ahora por lo menos. Así es. Y el equilibrio ambiental sigue siendo malo. Oye, demasiado entretenida esta conversación. Quiero tener otra, vamos a tener una parte 2 de todas maneras. Cuando quieran. Feliz. Y podrías venir al estudio también, o sea, feliz tenerte acá. Ni un problema, es cosa que me llame Cristian y nos ponemos de acuerdo. Topísimo. Muchas gracias, Alejandro. Demasiado entretenido esta conversación. Y gracias por venir. Sí, gracias por toda esta sabiduría que entregaste. Así que muchas gracias. Nos vamos a la canción, ¿no? Yo ya estuvo tan entretenido esto que me perdí con todo. Sí. Los Piojos, verano del 92. 92. 93. Juan Pedro pasó
de perderte oportunidades en el mundo inmobiliario? ¿Conocer los mejores datos para seguir invirtiendo? Soy Constanza Schultz y te invito al espacio de mayor plusvalía, Metro Cuadrado, de lunes a viernes a las 2:30 por todas las frecuencias de la Metro. Y por supuesto, en la Metro TV. Metro Cuadrado, aquí en la Metro. Muchos quieren decirnos lo que tenemos que hacer, mantenernos quietos, que no rompamos los moldes. Pero acá, en la Metro, somos inquebrantablemente ingobernables. Actualidad, tecnología, amor, deportes y mucho más. Soy Gonzalo Feito y te invito a ser uno más de nosotros de lunes a viernes a las 5 de la tarde por todas las frecuencias de la Metro. Y por supuesto, en la Metro TV. Ingobernables, aquí en la Metro. Vivimos tiempos en los que más nos vale estar informados, más aún en temas de contingencia económica nacional e internacional. Soy Constanza Telles y te invito a los 30 minutos de mejor relación costo-beneficio. Show Me the Money de lunes a viernes a las 2 de la tarde por todas las frecuencias de la Metro y por supuesto en la Metro TV. Show Me the Money aquí en la Metro. Hay una nueva radio en la ciudad y ¿no lo sabías? En casas y oficinas, en autos y micros, en el metro y en los taxis, la metrofm.cl. Una radio a tu medida. Melina de Biase y Cristian McKenna ya están de vuelta en Pilotos, la Fórmula 1 a fondo. Acá, en la Metro, la escudería que Eliseo siempre quiso. Somos todos parte del gran circo de la Fórmula 1. Y estamos de vuelta acá en Pilotos, la Fórmula 1 en la Metro. Después de una entrevista que me encantó con Alejandro. Es que sabe mucho, muy Sabe entretenido. mucho. Alejandro ha estado ahí desde los inicios, así que... Definitivamente lo tenemos que traer de nuevo porque me encantó. Y ahora con el Gran Circo que ha habido bastante esta semana igual. Tuvimos... los pilotos organizados. Los pilotos. Conectado a la entrevista con Alejandro, que habló Sí. de esta huelga de Sudáfrica. Tiene su sindicato, pero Claro, a fuego vivo. Sí. Organizaron, se crearon una cuenta, después de Interlagos se crearon una cuenta de Instagram y todo fue como 2 o 3 días para que todo el mundo los empezó a seguir, para que crearon esta cuenta de Instagram esperando algo y finalmente como el martes siguiente a la carrera salió un comunicado de los pilotos que básicamente en resumen lo que dicen ellos es primero lo que están hablando que ellos son adultos profesionales, que todos los fines de semana son unos gladiadores que corren, que se arriesgan para dar un gran espectáculo a todos los fanáticos de la Fórmula 1. Y esto viene básicamente, o sea, yo creo que viene originado, les había quedado como la espina en el ojo con esta reglamentación del no poder decir malas palabras o garabatos, entre otras cosas, porque al final en el comunicado, si bien empiezan hablando de que ellos son adultos y que no tienen que decirles cómo hablar, cómo vestirse o cómo comportarse, lo que le están exigiendo, ellos le interpelan a Sulayem, que es el presidente de la FIA, a que así como él les exige que ellos hablen bien, ellos le exigen a él que los trate bien, no solo en público sino también en privado, así como en resumen habla esto, y que hace un tiempo ya le están exigiendo más transparencia en cómo se definen o deciden estas sanciones, el valor y qué se hace con esa plata. Sí. Están exigiendo, es todo un tema que va mucho más allá. Eso fue para ponerle más pelo a la sopa, porque en el fondo es como... pero básicamente le dicen, oye, no nos traten como niños, somos adultos, profesionales, arriesgamos nuestra vida en esto y trátenos como tales, porque en el fondo que te digan qué calzoncillos puedes ocupar, qué aros o no aros puedes ocupar o qué sé yo. Eso es un tema del adulto y de la persona. Las personas somos libres, afortunadamente. Tal vez no en los países de donde viene Ben Sulayem. Entonces, por ahí puede haber unas ganas de controlar ciertas cosas que en el mundo libre no se deben, no se deberían controlar. Lo que es distinto al tema de la seguridad. Cuando se maneja, está bien que te pueden exigir que no tengas cosas que se calienten, como son anillos, pulseras, qué sé yo, pero en el fondo que fuera la pista el presidente de la FIA hable de que los pilotos parecen en el fondo raperos. Bueno, ¿qué importa? Si yo me quiero vestir como rapero es problema mío, no problema tuyo, y yo me voy a vestir como yo quiero. Pensando en Hamilton y qué sé yo. Entonces, hay ciertas cosas como de
racismo, autoritarismo en las palabras que tienen, más allá de que estén haciendo una buena labor. O sea, yo creo que la FIA de hoy es mejor que la FIA de los años 80, volviendo a... Sí. O al menos no es tan evidente. Pero en el fondo, Sí. o es más justa, por así Sí, decirlo. sí. Pero lo que no quita que se equivocan y tal vez el tema de las palabras, o sea, en el fondo, creo que lo hablamos cuando castigaron a Max. Imagínense que le pusieran un micrófono a todos los jugadores de fútbol en un partido de fútbol, las cosas que escucharíamos. Sí. Si los 22 jugadores, 11 por lado, anduvieran Sí. con el micrófono abierto. Sí. Después de cada patada, acá son pilotos que están arriesgando su vida. Si Sí. un gallo te encierra contra la pared o qué sé yo, o uno te chocan por detrás o te chocan por el lado, como que tienes todo el derecho a decir lo que te den las ganas. Pues si después, en el fondo, claro, es distinto lo que dices al día siguiente, Claro, ellos- o en una conferencia. Ellos en el comunicado dicen, están de acuerdo en el insulto en una conferencia o insultar a otra persona, pero el insulto a un elemento inanimado, como tu auto, Claro. o a la pista porque está mojada, no somos niños para que nos digan cómo tenemos que Exacto. hablar en esa situación, que es lo que están al límite, y que encima de que tenés que estar al límite manejando un auto, que es un arma prácticamente, estar pensando lo que decís y lo que no decís. Sí. Es No, yo como creo que se equivocó Sulayem y en el fondo iba a tener, no sé cómo le va a impactar. a impactar esto, ¿Quién, pero en el quién fondo... elige al presidente de la FIA? ¿Vos sabés? Sí, no, son todas las federaciones de cada país. Sí. ¿Participantes o de cada país? No, de cada país. Y ahí Sí. como lamentablemente, eso es medio fome porque pasa en el fútbol, pasa en el Comité Olímpico y pasa aquí también. Al final hay platas de por medio, hay enreo y en el fondo, y hoy en día todo el mundo árabe, de donde proviene Ben Sulayem, en el fondo Sí. tiene muchos recursos. Y más poder. Claro, por lo cual a veces tienen más herramientas para convencer a federaciones de algunos países. Pero no una crítica, porque en el fondo yo creo que estaban haciendo una buena pega y aquí se pasó de vuelta. Como estaban haciendo una buena pega, creyeron que podían ir más allá y metieron cosas más culturales propias o cosas que ellos quieren, Sí. que no tienen que ver con el deporte y que no debieran meterse. Y se metió en la pata a los caballos y ahora Sí. los caballos lo van a patear. Sí, Porque yo creo que los pilotos son más fuertes que... ¿Y Venezuela. cuánto durará eso? ¿4 años también, como todas las presidencias? No, ahí no lo Ni sé, idea. no algo que maneje, pero porque a veces han durado mucho tiempo. Sí, con reelecciones. Claro, así que no lo sé, no lo manejo, pero sí sé que todas las federaciones asociadas a la FIA de cada país, en el fondo tienen voto, no sé si todos valen lo mismo o no, ahí me pierdo, pero algo muy similar a lo que pasa tanto en la FIFA, en el Comité Olímpico, y en la FIA, donde a veces corren por debajo de la mesa. Bueno, ya sabemos, ya lo vivimos Sí. en el fútbol, lo vimos Sí. en la Olimpiada y hay casos al respecto, así que es igual que eso. Sí, bueno, de hecho, el comunicado de los pilotos termina diciendo que ellos están dispuestos a colaborar para que este deporte sea mucho mejor, inclusive con el presidente de la FIA, aclaran, están dispuestos a colaborar, dice, para promover nuestro gran deporte en beneficio de todos los que trabajan en él, porque hablan por todos al final, lo pagan, lo ven y principalmente aman el deporte. Entonces ellos como que igual vamos a colaborar con los hasta pilotos, con vos, en ¿cachai? pilotos de la Sí, metro estamos con los pilotos. Así que si necesitan apoyo por este lado, cuenten con estos micrófonos para venir a expresarse también. Oye, Y el otro tema. o sea, hay tres temas de que Sí. dijimos en titulares que yo creo que van un poco de la mano. Se van Guan Yu y Bottas. Sí. Bortoleto ya lo habíamos dicho nosotros. Sí, vos lo... Y se confirma, en el confirmó. fondo, que va para Sauber, futuro Audi. Y en el fondo, lo que dice Horner sobre Sainz, que ahí era como un sueño que teníamos, que Sí. ahí Parece que no, pero Lamento ¿sabés? tuvo Yo un te- sueño que todos los Todo- miembros de pilotos pero lo pará, queríamos. que no termina acá, no termina. Todavía hay una esperanza y te digo Ah. por qué. Es que hay varias teorías con respecto a Franco Colapinto. Yo debo decir que hoy... No, estoy hablando de Sainz. No, porque esto viene del lado de... Es que viene por... Lo de Sainz viene porque decían que Sí, po. Franco se quedaba en Williams y, Sainz Sainz se se iba iba- para Red sí. Bull. O sea, yo hoy tuve un intercambio de palabras con el papá de Franco Colapinto, con Aníbal, que yo creo que pronto lo vamos a tener en el programa, por lo que me dijo. Él en este minuto no está hablando con ningún medio, imagino por lo mismo, porque no Obvio. quiere que lo deben tener totalmente censurado para que no se le escape nada, ¿cachá? Pero me dijo que definitivamente en los próximos programas iba a hablar con nosotros. Hay como varias teorías. La primera es la que dijimos la semana pasada, que es que Christian Horner de Interlagos estaba en el Hospitality de Williams porque estaba negociando el pase de Sainz, de Colapinto, en un principio era de Colapinto a Red Bull,
porque Sainz ya tenía su espacio. También lo que se dijo fue que hay una pelea, una más, entre Horner y... ¿James Bowles? No, Mark... ay, se me fue el viejo. Helmut. Ah, ya. Con Helmut. ¿Por qué? Porque Helmut lo que está diciendo es que hace 5 temporadas que la escuela de pilotos de los juniors de Red Bull no está sacando para el primer equipo, ¿sí? Entonces es como que se está desinflando ese proyecto. Con Liam no pasa eso, pero está en Visa, no es Visa Cash, ahora se llama, ¿cómo se llama? Que la cambian de nombre y el año que viene se va a llamar distinto, pero bueno, en la segunda... Digámosle Toro sí, Rosso. Toro Rosso, que ahí la entienden todos, bueno. Entonces lo que Helmut quiere es que Liam Lawson pase al equipo primero y que Colapinto se quede al lado de Yuki Tsunoda. Lo que Christian Horner, obvio que no quiere eso, porque siempre hace lo contrario a Helmut. Lo que él quiere es que Colapinto se venga por todo el tema financiero también que está trayendo Colapinto y todo este nuevo gente que atrajo a la Fórmula 1 Franco Colapinto, y hacer más fuerte en ese sentido a Red Bull y dejar a Liam Lawson en Toro Rosso, ¿sí? Esa es una de las teorías. La otra es que lo que estaba negociando Horner en Williams era Colapinto 2025 y Carlos Sainz tiene una cláusula en su contrato con Williams que si un equipo de los más grandes lo llaman, él puede rescindir el contrato. Entonces, como el enroque sería esto, Colapinto 2025 en Red Bull, Carlos Sainz 2025 en Williams. ¿Sí? 2025, Carlos Sainz termina su contrato con Williams y hacen el cambio. Vuelve Colapinto a Williams y se va Carlos Sainz a Red Bull. Y lo que quiere lograr, que es lo que ahí se estaría cumpliendo como el deseo de Williams, es de no soltar a Franco Colapinto. Ellos no lo quieren soltar. ¿Cachai? Ya. Pero para el 2025 Ahora, no igual tiene eso una me parece plaza. raro porque en el fondo sería como, ¿para qué me lo llevo un año si después va a volver para otro Quizás- lado? Yo creo que ningún equipo quiere invertir en alguien que no va a quedar dentro de su... Sí, pero quizás les interesa a Carlos Sainz. Y están Sí. dispuestos a, ¿cachai? Pero Carlos Sainz lo tuvieron disponible trae un año, y y les no trae- lo contrataron, así que no, bueno, no sé, yo Es que yo creo aquí que- le creo a Horner, o sea, que no estuvo en sus planes porque Sí. en el fondo, si había alguien que podían contratar pero ojo. apenas Hamilton... Para el 2025, dice Jorge. Sí, no, pero es que volvamos para atrás. En el fondo, cuando Hamilton firma por Ferrari, Sainz queda Sí. libre. Sí. Y cuando Sainz queda libre, Pérez ya estaba andando mal y Sainz ya estaba andando bien. Igual lo mejor que le cae. Entonces, si lo hubieran querido a Sainz ya estaría en Red Bull. Lo que pasa es que yo creo que ahí Red Bull se equivocó en acelerar tanto la renovación de Sergio Pérez. Sí, yo creo pero que ahí como, una como buena ya nego- sabemos, ya lo pueden sacar. Sí, lo podrían Ahora, sacar también. Y ahora entra Alpine en la pelea también por Franco Sí. Colapinto. pe- Como que despertó un poco de interés después de Interlagos y como o que sea, yo estarían... de Interlago yo creo que bajó un poco el interés. No, ¿sabes pero- que no? Eso decía yo, y que estarían como dispuestos quizás a sacar a Duham y que entre Franco Colapinto. Pero eso es como más... Ahora, sin las especulaciones, lo que sabemos, volviendo un poco a la grilla que dijimos que se unían los tres temas, Bortoleto confirmado. Sí, él está listo y Y eso excelente para Brasil. Es una buena noticia. Sí. O sea, alguien tipo Piastri, que fue campeón Fórmula 3, va a ser campeón ahora, lo más probable, de Fórmula Sí. 2. Largó 20 el otro día y ganó Está una carrera. primero él. Está primero. O sea, yo creo que alguien que le va a aportar mucho. Sí. Bottas y Subanyu, yo creo que está bien que estén fuera. Bueno, Bottas porque entra Bortoleto. Así que Y- se va armando el Y puzzle. Su porque no ha tenido ni un Y buen Su porque no ha tenido un buen resultado. resultado. Sí. Así que se ve una buena grilla y nos queda toda esta especulación que se irá Y yo- dilucidando. Y hablamos tanto que Franco Colapinto va a terminar como piloto de reserva de Williams. Al pobre le han puesto tanto que es que ya se le cerró. O sea, habría que haber unos movimientos muy raros Sí. como para que él tenga un asiento para el 2025. O sea, lo más fácil sería Lawson a Red Bull y Colapinto a Toro Rosso. Pero eso solo sucederá, creo yo, ahí me puedo equivocar, si es que Williams libera a Colapinto. O sea, nadie va a contratar a alguien a préstamo hoy en día, creo. Y si Red Bull saca a Checo Pérez. Que Eso yo creo es casi o sea, un hecho. Red Bull yo creo que, o sea, bueno, no lo han anunciado, pero eso yo creo que es un hecho y no sé por qué no lo anuncian. Sí. Bueno, y hablando de Bortoleto un poco más, 20 años, el niño Sauer, de la
de la Academia de McLaren, ¿sí? 2023. Campeón debutante Fórmula 2. Ahora corre en Fórmula 3 y posible campeón debutante Fórmula 3 2024. O sea que Sauer yo creo que puso muy bien el las ojo. fichas. Es un piloto, es brasilero y después de Felipe Massa, que se retiró en el 2017, es el piloto brasilero que va a volver a estar en Fórmula 1 después de muchos años, siendo que Brasil siempre ha tenido pilotos en Fórmula 1. Y siempre ha tenido buenos pilotos. O sea, tiene una carrera en su país, así que qué bueno que para Brasil y obvio para el niño Bortoleto estar el año que viene en Fórmula 1. Y para Las Vegas, ¿tenemos o no tenemos a Max campeón? ¿Qué dices tú? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. también. Yo creo que también. Aparte, es un circuito y una carrera que a Max no le gusta. El año pasado hizo pebre a Las Vegas, por donde pudo, la criticó. Y quizás le dé su triunfo y su cuarto título este año. Y la va a empezar a querer. Sí. Así que ojalá veamos a Max Verstappen. Yo siempre digo que a mí él no me gusta porque tiene como... Pero cada vez lo estoy queriendo un poquito más, no sé, porque ¿qué ha hecho? Bueno, yo estoy con lo que dijo Alejandro en la entrevista, y creo que lo hemos hablado en otros programas. En el fondo, como piloto, es indudablemente el mejor de su generación. Totalmente. No cabe en duda, es fuera de serie, de otro planeta. Lo demuestra carrera tras carrera. Pero y al final eso es lo que uno quiere ver. O sea, Sí. un humano que logra hacer cosas mejores que el resto, y es lo que uno agradece en todos los deportes, cuando aparecen los Michael Jordan o los Messi o los Maradona, Sí. qué sé yo. Que sean buenos son lo que son buenos. Después si Exacto. son buenas personas, como a mi casa lamentablemente nunca la voy a invitar ni a comer ni nada, me da lo mismo que sea buena persona. Pero que nos dé un gran espectáculo como lo ha hecho en Brasil, que ha demostrado que autos básicamente en misma condición, él es superior. ¡Súper! ¿Nos vamos a la canción? Nos vamos a la canción. Eso significa que nos despedimos. Chupa ya. The Rolling Stones. Don't Stop, ¿eso? Lo puedo seguir hablando.
carrera a cuadros. Melina de Biase y Cristian Maquena, flamante team de la escudería La Metro, hacen podio, destapan las champañas y te invitan a ser parte del Grand Prix multiplataformas del próximo lunes a las 20:30 en Pilotos. La Fórmula 1 a fondo. El monoplaza estéreo más rápido del dial se despide por hoy y prepara motores para una próxima entrega cargada de vértigo y adrenalina, porque la vida es eso que pasa entre una carrera y la siguiente. De Biase y Maquena, Pilotos, la Fórmula 1 a fondo, acá en La Metro.